empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Bueno, bienvenidos amigos de Mater Mundi. Hoy tenemos un entrevistado muy especial, se llama Arsenio. Hola Arsenio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntanos, porque nosotros ya nos conocemos hace tiempo y bueno, tú estudiaste periodismo, comunicación, derecho también, pero ha habido un cambio en tu vida bastante importante que vienes a contarnos hoy. Sí, yo soy licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, tengo 28 años, y el Señor pues fue preparándome el corazón, sin yo apenas percibirlo, hasta que un día decidió que yo sintiera la llamada al sacerdocio, una entrega plena a Él y por Él a todos los hombres. Y al final pues esa gracia que Él me dio ha posibilitado que yo renunciara a muchas cosas para entrar al seminario, y ahora pues estoy en cuarto, terminando ya el curso, y muy feliz, de verdad, muy contento. Y bueno, para remontarnos un poquito a cómo era tu vida antes, cuéntanos, bueno, el principio, ¿no? Tú estudiaste periodismo y en ese momento, ¿cómo era tu vida con tu familia, con tus amigos, con los estudios, para ver un poco ese cambio? La verdad que hay tantas historias vocacionales como vocaciones, porque somos únicos y irrepetibles y el Señor nos llama a cada uno en nuestras circunstancias. Es decir, que un poema de León Felipe que decía: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este camino mismo que yo voy. En definitiva, cada uno tiene una llamada particular del Señor, y yo eso lo sentí en mi vida, en mis circunstancias ordinarias. Yo era universitario como todos, o sea, me refiero, pues iba a la universidad, tenía amigos, salía a discotecas, en fin, lo que se hace en la universidad hoy en día. Y a través de eso el Señor pues fue preparándome mi alma, mi corazón, para entregarme algo que Él me pedía. Yo no sabía lo que era, yo no sabía si era el sacerdocio, de qué forma me pedía una entrega más plena, pero sí sabía que había algo, era una inquietud que Él había puesto en mi corazón. Y es verdad que yo hacía muchas cosas, pues iba a la facultad, pues quedaba con mis amigos, tenía participación en la parroquia, en catequesis, trabajaba en alguna cosa, pero faltaba como un hilo conductor, ¿verdad? Decía yo, me falta algo. Y me falta algo, en principio, pues no era mucha cosa. Decía, pues yo estoy estable con mi familia, tengo amigos buenos, estoy en una facultad maravillosa, tengo un trabajo estupendo, me voy de verano donde quiero, pero había como un hilo conductor que faltaba, una unificación, y era esa llamada, que al final era lo más importante, que le daba sentido a todo. Y eso es, al final, lo que el Señor concretó en mi vida como la llamada a la vocación sacerdotal. ¿Y cómo fue el momento cómo lo sentiste, cómo lo expresaste también a tu familia y cómo tu entorno también cambió, ¿no? Sí. O cambió a la vez que tú también. Sí. La irrupción de la llamada fue pues como en el Evangelio, al final el Señor aparece de repente y cambia un poco tu vida. O sea, que yo sí que es verdad que el run run que yo tenía en la cabeza, digo, pues a lo mejor el Señor me pide que sea cura, o sea, que ¿por qué no el Señor me va a pedir que sea cura? Pero yo lo veía con miedo, lo veía con reserva, decía cuántas cosas tendría que dejar, qué complicada se me pondría la vida, yo con lo arreglado que tengo todo, ya estoy acabando la carrera, estaba pensando opositar a notarías, o sea, en fin, era como un cúmulo de cosas que se ponían delante como impidiendo cualquier llamada del Señor. Pero de repente un sacerdote, un día en la parroquia, yo vengo de la parroquia de Santa María de Cana en Pozuelo, un día me llamó a su despacho el párroco y me sentó y me dijo, oye Arsenio, yo después de verte tanto tiempo, de tratarte, de ver cómo trabajas en la parroquia, de cómo quieres a la gente, a los niños, a los chavales de confirmación que iba a catequesis, había pensado que a lo mejor el Señor te estaría llamando a una vocación de entrega plena a Él. Pero yo le dije, bueno, muchas gracias, de verdad, lo agradezco, o sea, ese detalle que tienes conmigo, pero yo creo que no es lo mío. Además, yo, pues las excusas que ponía eran todas como muy humanas, muy materiales. Yo tengo una carrera, ya estoy a punto de meterme en el mercado laboral, tengo mis amigos, tengo mi posición en la vida. Yo creo que el Señor llamará a otros, pero a mí no me llama. Entonces, al acabar la conversación, me dijo él una cosa que se me quedó como muy grabada. Dijo, entonces tú ya lo descartas para siempre. Entonces, en ese momento le dije, pues, hombre, para siempre no. O sea, siempre Dios puede sorprendernos, porque, en fin, yo creía en Dios. Y a lo mejor, pues se manifiesta claramente que me llama para algo distinto. Y entonces ya nos despedimos de la conversación. Y yo salí de esa conversación ya con otra visión de todo. Me parecía increíble, ¿eh? Pero de ver el sacerdocio como algo, como una amenaza, es decir, como una amenaza para mis seguridades humanas, es decir, ahora de repente tengo que dejarlo todo, a verlo como una oportunidad, de ver el por qué a mí, por qué yo tengo que ser cura, Señor, por qué me haces esta faena, a verlo por qué no yo, por qué no a mí el Señor me está llamando a una entrega plena. Y entonces ese cambio de visión me hizo de verdaderamente plantearme las cosas como hay que planteárselas, al final no como una amenaza a Dios en nuestra vida, sino como una oportunidad
de un amor verdadero que da sentido a toda la vida. Entonces eso lo cambió todo, y a raíz de ahí pues empecé a hablar con el sacerdote y con otro que era mi director espiritual, porque este ni siquiera era mi director espiritual, pero a partir de ahí pues me lo tomé más en serio y eso cuajó en entrar al seminario. Me basta porque sé que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. ¿Y cómo fue ese proceso? Me interesa mucho el proceso de discernimiento, o sea, cómo tú interiormente vas aclarando tus ideas y cómo ya realmente tú ya decides, no, este es el camino, y voy a dejar todo por el Señor. Sí. Pues al principio la sensación primera mía fue el miedo. El miedo, pues a pesar de que te estabas decidido a entregarlo todo, el miedo pues al qué dirán sobre todo. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? Dios mío, o sea, que yo soy un extraterrestre aquí, ¿qué es la locura esta que me está pasando por la cabeza, ¿no? Que al principio es lo que pensabas. Y de hecho lo primero que hice fue decírselo a mi familia. Al principio me costó porque no es fácil. O sea, que yo me acuerdo que estábamos, decía, bueno, hoy después de cenar, pues ya cuando apaguemos la televisión, pues lo digo. Entonces llegaba el momento después de cenar y decía, bueno, venga, mejor mañana. ¿Qué más da decirlo mañana que hoy? Al día siguiente estábamos todos en un plan de familia, íbamos de excursión por ahí, por el campo, y decía, venga, ahora ya, ahora que estamos en un ambiente distendido, lo digo. Llegaba el momento y tampoco me atrevía. Y pasó un tiempo, pero no mucho, ¿eh? O sea, el primer mes después de la conversación con este sacerdote, y luego lo dije, y la verdad que fue espectacular la acogida que tuve en mi casa. O sea, que todos desde el minuto 1 apoyando mi decisión, y eso para mí fue muy importante. Porque al final yo creo que de las cosas más importantes que tenemos en la vida es la familia, que es el sitio donde te quieren no por lo que haces, o por lo que ofreces, o por lo que tienes, sino por lo que eres. Entonces, que la familia desde el primer momento apoye una decisión que, pues en los planes lógicos de cualquiera, pues no es razonable, porque lo razonable es meterse en un trabajo, meterse tal, pues a mí me ayudó muchísimo. O sea, el apoyo humano, porque al final un cura no es un ángel del cielo, sino que es una persona que siente, que padece, que tiene sus alegrías, sus miedos, sus inseguridades, que desde ese momento tuvieras tú ese fundamento sólido, donde a partir de ahí entregarte tú al Señor, para mí fue fundamental la familia. Luego los amigos, pues unos lo entendieron más y otros menos. O sea, en la misma universidad pues otros dijeron, pero qué locura, ¿tú qué estás haciendo? A lo mejor desperdicias tu vida. Pero bueno, al final a mí el soporte fundamental fue la familia. Muchos amigos también lo entendieron, los más cercanos estuvieron desde el minuto 1 también apoyando. Y eso al final, ese soporte, pues ayuda. El Señor se sirve también de eso, para que tú puedas responder a su llamada. Y para mí fue fundamental. ¿Y cómo fue el ingreso ya en el seminario? ¿Cómo fue ese primer momento de encuentro, ¿no? Con tus compañeros, con el ambiente, un ambiente totalmente desconocido para ti? Bueno, la primera vez que yo me encontré con un cura del seminario, pues fue un poco... Al final todo invitaba a decir, bueno, qué horror me he metido, porque era un día de lluvia, que yo llegué tarde además, llegué a la reunión, y bueno, hablé con el sacerdote y no te conviertes en ese momento y dices, bueno, este es mi sitio. No, efectivamente. De hecho, en el seminario pues hay un curso introductorio que tú vas los fines de semana para, digamos, ir metiéndote en ese ambiente que tú no conoces, que tú no manejas, que tú te sientes un poco inseguro. Me ayudó mucho el ver que había otra gente que estaba igual que yo en las mismas circunstancias. O sea que, pues a lo mejor, pues yo qué sé, éramos 25 chavales de distintas edades, que venían de su padre y de su madre. O sea que nos encontramos ahí al final por la llamada del Señor, no por otras cosas. Digo, yo con esta gente a lo mejor en la vida me hubiese juntado, pero decía, pues aquí hay algo más importante por lo que estamos juntos. Y es encontrarme con ellos y ver que mi decisión o mi llamada o mi sensación, inquietud, no era algo extraño, me ayudó mucho también a decir, bueno, pues esto es una llamada del Señor que habrá que discernir. Y ese año, pues al final, pues teníamos convivencias, los sacerdotes pues nos hablaban de lo que era la vocación, empezamos dirección espiritual en el seminario, pues eso al final es un camino de discernimiento y efectivamente pues acabé entrando al seminario. ¿Y cómo se te plantea vas a acabar, ¿no? Prácticamente. Sí, la verdad que sí. Pues mira, el seminario me ha parecido un momento maravilloso de formación, no solo a veces como se piensa académica, es decir, tienes que estudiar una carrera en San Damas o de teología. No, la formación humana, pues el trato diario con los seminaristas que cada día pues te dan lecciones de todo, de gente entregada de verdad a Dios, de gente que trabaja, de gente que está enamorada de Jesucristo. Y muchas veces para ti mismo es como una ayuda para tirar adelante. Es que al final la fe, si no la vivimos con otros, la fe se muere. Entonces la fe en lo más básico, pero también en las vocaciones que parece como que son de más entrega.
pues ahí también, dices, pues ahí necesito a la gente y necesito apoyarme en mis hermanos seminaristas y en los sacerdotes y en la gente que voy encontrando por el camino. Y formación humana, pero formación también pastoral, porque pues el haber salido de las parroquias, el haber entrado en contacto con jóvenes, con mayores, con enfermos, con mismos sacerdotes, todo eso es un enriquecimiento que hace que tu vida de sacerdote no sean compartimentos estancos. Ahora estudio, ahora rezo, ahora voy a la parroquia, sino que sea una unidad de vida, que eso es lo que al final está pidiendo el Señor y está pidiendo el mundo. Una unidad de vida en la que tú puedas manifestar una rica experiencia que es don de Dios. Al final te das cuenta de que todo es don de Dios y que todo lo que he vivido en el seminario pues es una gracia del Señor, que no me lo podía haber esperado, no me lo podía haber imaginado. Yo es que lo que he vivido pues ha sido maravilloso y no me lo podía, con sus dificultades evidentemente, si es que nadie niega que hay dificultades, hay momentos de niebla, de oscuridad, pero que al final el amor que te ha llamado es que supera con creces cualquier otra cosa. Y al final, pues eso a mí es lo que me ha ido llevando a donde estoy ahora, que ya acabando cuarto, que es que ni me lo creo, porque dices, esto ha pasado súper rápido. Basta porque sé que estás aquí, que nada nos puede separar, ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir, ni el peligro, la espada o la precariedad. Y bueno, tú como persona joven que eres, también es verdad que nos extraña mucho ver a una persona joven, ¿no?, que se haya metido para el sacerdocio, ¿no? Porque vivimos en una época con muchos miedos, los jóvenes no tienen una idea clara de lo que quieren hacer en la vida, y tú, como en tu condición de joven, te has atrevido y has tomado esta decisión. ¿Qué crees, qué consejo le darías a los jóvenes hoy en día? O si puedes decirnos también por qué hoy hay tanta escasez de vocaciones. Yo, empezando por lo primero, al final, yo lo que he visto estos años de seminario, que has estado más cerca de la realidad, que has tocado muchas realidades duras, es que hoy la gente está muy sola y la sociedad está fracturada y hay familias que pasan dificultades y hay enfermos que no tienen una palabra de consuelo pues antes de morir, y hay pobres y hay gente que lo pasa muy mal y que al final no depende tanto de las circunstancias de fuera, de que tengas dinero, de que tengas una posición social. Hoy, ¿qué se nos ofrece en el mundo? Al final lo que se nos pide es que demos, que ofrezcamos, que tengamos capacidades. Es mejor, es más feliz quien tiene más carreras, quien tiene más capacidades, quien tiene más idiomas, quien es capaz de tener más amigos en las redes sociales. Al final todo se mide por un criterio exterior. Yo lo que me he dado cuenta al final, una cosa que decía un santo al que tengo mucha devoción, es que lo que importa para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Lo que hace falta es estar enamorado. Y el mensaje cristiano al final es ese. Una persona no es tanto una moral, no son unos preceptos, no es dar con el catecismo en la cabeza para decir, oye, tú tienes que hacer esto, lo otro. Oye, hay una persona que te ama, una persona que ha muerto por ti, que ha resucitado, y que no solo viene a darte un mensaje, sino que viene a acompañarte, a ser compañero de tu vida, a sostenerte en el dolor, a acompañarte en la alegría, a seguirte en la vida, en todo. Y al final lo que nos dice mucho el cardenal Don Carlos, que quiere mucho al seminario y está siempre muy cerca de nosotros, de los seminaristas, nos dice, hay que ir a buscar a la gente a donde están, no a donde nos gustaría que estuvieran. Muchas veces nos hacemos una idea preconcebida de cómo tiene que estar la gente, cómo tienen que ser los jóvenes, cómo tienen que ser los matrimonios, cómo tienen que ser las personas mayores. No, la gente es como es. Nosotros tenemos que llevar el mensaje a esa gente, que es lo que nos pide el Señor. Y esa es la tarea al final, pues dar un mensaje a los jóvenes de que la Iglesia les necesita, de que Dios les necesita, hoy la sociedad les necesita. Necesita cariño, necesita comprensión, necesita ser escuchada. La gente necesita una esperanza. Al final, sin saberlo, la gente necesita a Dios. Mucha gente que está muy lejos de Dios, sin saberlo, lo que está buscando es a Jesucristo. Creo que decía Benito XVI, el cristianismo no es una idea o un mensaje ético, el cristianismo es una persona que cambia la vida y que a la vida le da una orientación decisiva. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. ¿Qué mayor ilusión que un amor en el que no se te exige nada de dar una serie de la talla, es decir, lo que exige, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer esto para que se te ame, no. Ante Dios somos amados en nuestra pobreza, en nuestra radical, pues eso, pobreza, de no poder ofrecerle nada, porque no somos nada ante Dios. Entonces eso es un mensaje que consuela, un mensaje que da paz, un mensaje que da ilusión para entregarle. Es un amor que al final me quiere no por lo que yo le doy, sino por lo que soy, porque soy su hijo. Y entonces es lo que tenemos que entregar a la gente. Yo creo que ese es el mensaje. Es verdad que yo te conocí trabajando en un medio de comunicación.
un medio de comunicación que también católico, ¿no? Tenía parte católica y parte informativa. A nosotros que estamos en los medios de comunicación y que tú al final vas a ser comunicador también de la palabra, ¿qué crees que, hacia dónde deben ir enfocados los medios? Tú que también has estudiado periodismo, ¿y qué haría falta hoy en día? ¿Es necesario un medio como Matermundi, por ejemplo? Pues mira, yo creo que muy necesario, y al final es una cosa en la que insiste mucho el Papa. Y yo he visto, al estar trabajando en el periodismo, que es necesario comunicar el mensaje cristiano al hombre, a la mujer, de hoy. Es decir, de hoy. Muchas veces tenemos la tendencia a encasquillarnos en una jerga o un lenguaje que no entiende el mundo de hoy. Y es a lo que nos invita el Papa Francisco y la Iglesia. Es decir, lo que tenemos que hablar es a los cristianos que viven en las circunstancias cotidianas y no establecer una serie de criterios previos sobre lo que nosotros tenemos que funcionar, ¿no? Y eso es lo que he visto en el periodismo, que hace falta. El mismo Señor en el Evangelio hablaba adaptándose al lenguaje de los pescadores, de la gente que sufría, de la gente que sembraba, de la gente que cosechaba, en fin, o sea, de las distintas circunstancias él adaptaba el mensaje, y por eso no se empobrecía el mensaje, ni el mensaje se traicionaba. Es verdad que tenemos un depósito que hay que respetar porque es un depósito que nos ha transmitido el mismo Señor, y con eso es con lo que tenemos que ir. Pero el lenguaje hay que adaptarlo a las circunstancias, y así nos entenderá la gente. Yo creo que esa es la tarea también de los medios de comunicación, hacer que hablemos el lenguaje de la calle, el lenguaje en que la gente nos entienda, porque así podremos conectar. Al final no es tanto en un principio dar unas normas morales, unos criterios, como conectar con la gente y empezar por lo más humano. Yo en la parroquia es lo que he visto. Al final no es tanto decirle unos preceptos evangélicos, que por supuesto que sí, sino sobre todo pues acompañarles, comprenderles y escucharles. Es decir, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué te duele? ¿Qué esperanzas tienes? ¿Qué vacío sientes? ¿A qué aspiras? ¿Cuáles son tus inquietudes? Y todo eso acogerlo y comprenderlo, y a raíz de ahí presentarles a Jesucristo, pero siempre en sus circunstancias, porque si no al final se sentirán alejados, se enviarán un mensaje que es como ajeno a ellos, y el mensaje de Jesucristo es un mensaje que se enraiza en la misma persona. Dios llama a una vocación general a la santidad por el medio del bautismo, pero Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre a cada uno, no solo a los sacerdotes, a las monjas, a la gente que se dedica plenamente a Él en la vida consagrada, en la vida religiosa, a todo el mundo. Para todo el mundo Dios tiene una palabra de amor y de sentido para sus vidas. Es muy importante. Decía Benedicto XVI, una cosa que repetía mucho un cura al que yo aprecio mucho: la gente hoy anda mendiga del sentido de la existencia. La gente está buscando razones de por qué levantarse por las mañanas, de por qué querer a sus padres, de por qué no dar un portazo cuando se enfadan, de por qué no, pues, por qué estudiar, muchos porqués que se resuelven a la luz de Jesucristo. Y Jesucristo viene en la circunstancia concreta de la persona, no en una circunstancia ideal que nos imaginemos. Entonces creo que esa es la tarea que nos ayuda también la comunicación a acercarnos al hombre de hoy, que es lo que nos pide el Papa, que es lo que nos pide la Iglesia, que es lo que nos está pidiendo el cardenal en Madrid y que es lo que nos pide el sentido común. Los jóvenes, un tema también muy importante, y tú que eres joven, me gustaría también que dieras ya lo has dado antes, un mensaje de esperanza, pero hacer ver que la juventud no es solo gente desilusionada, gente con falta de fe. También hay gente, a la vista está tu ejemplo, con una espiritualidad muy grande y con ganas de hacer muchas cosas, ¿no? ¿Tú te has encontrado jóvenes así? Yo me he encontrado jóvenes así y jóvenes que no. Y al final lo que se trata es que te das cuenta de que hace falta cristianos, pero no solo curas, sino sobre todo también laicos, que de verdad se crean aquello con lo que se han encontrado, que al final Jesucristo es una experiencia, y sean capaces de llevarlo al mundo. Es que el mundo necesita a Jesucristo, pero muchas veces no se le anuncia. Ese es el problema de muchos jóvenes. Es decir, jóvenes que pues al final la juventud es la época de las grandes ilusiones, de los grandes ideales, en el que el corazón está más dilatado para ofrecerse experiencias de verdad en el que entreguemos la vida. La juventud es la época de los grandes ideales, de las grandes ilusiones. Los jóvenes tienen la capacidad de entregarse por cualquier cosa. Lo que pasa es que hay que darles esa cosa que sea la que dé sentido a toda su vida. Y eso es tarea de los cristianos. Muchas veces decimos, no, es que la juventud está mal. Bueno, la juventud está mal, o a veces los cristianos estamos predicando mal el mensaje de Jesucristo. O hace falta más cristianos que de verdad se crean el mensaje con lo que se han encontrado y sean capaces de acompañar. Y al final, lo de siempre, no es solo un mensaje, es una actitud, es acompañarles, es ser compañeros de camino de ellos, como haría Jesucristo. Al final, un cristiano es Cristo que camina entre los hombres. Y Cristo les acompañaría, y Cristo les sostendría y les escucharía. Y ahí, ese es el terreno propicio para que ellos se encuentren con el Señor. Yo me he encontrado con una persona que me ha querido, que me ha sostenido, y digo, pues yo este sostén que te he hecho, este cariño, esta amistad, te la doy porque me he llenado de un amor, y te voy a presentar ese amor que es Jesucristo.
Al final esa es la forma de transmitir el mensaje, creo. Nos falta quitarnos un poco a los católicos el complejo de decir yo creo, yo puedo testimoniar con mi propia vida, ¿no? Con mi coherencia, ¿no? de vida. Creer que al final, creer poco en la gracia de Dios, creer que somos nosotros los que tenemos que convencer, ¿no? Al final es Dios. Creer en la gracia de Dios, que nos hemos encontrado con ella y a partir de ella dársela a los demás. No estamos dando un mensaje que es nuestro. Estamos dando un mensaje que es de Jesucristo, el mensaje del Señor. Y estamos dando a su misma persona. Es que no es solo un mensaje, es una persona al final, es lo importante. Y poco a poco al final los jóvenes se van convirtiendo y vas viendo historias maravillosas de conversión por haber dejado que la gracia del Señor actúe y por haber estado cerca de esas personas. Al final no es tanto sentarte y darles un sermón, como si la gente pues, tuviera que escucharte por tu cara bonita. No, yo es que quiero estar cerca de vosotros, quiero transmitir un mensaje y una forma de vivir que es maravillosa, que da la felicidad y que al final es la única forma que da sentido a la vida. Tú que vas a ser sacerdote, me gustaría conocer un poco también qué le hace falta también al sacerdote, ¿no? A la hora de comunicar, porque vemos que a veces esas faltas de vocaciones o esa falta de acercamiento a la Iglesia va también muy en la línea de que los sacerdotes a veces les falta esa comunicación cercana y directa con el laico, ¿no? Sí, yo ahí, mira, se habla mucho, yo hace 2 semanas en el testimonio del día del seminario lo hablé también. Hoy en día se escucha mucho esa frase de creo en la Iglesia, creo en Jesucristo, pero no creo en la Iglesia, o creo en Jesucristo, pero no creo en los sacerdotes. Bueno, yo la experiencia que tengo en el seminario al final es que me he encontrado con los sacerdotes pues, que han sido un testimonio para mí muy importante en mi vida. O sea, yo he visto sacerdotes que con un gran testimonio de vida, por ejemplo, pues eso que al final dices, ¿de qué te hablan los curas? No te hablan de sus intereses, de sus egoísmos, te hablan de sus ilusiones. Y sus ilusiones no son al final por tener un buen coche, una buena casa, son ilusiones por acercar a la gente a Dios, porque la gente sea más feliz. O sea, yo veo en los sacerdotes un gran testimonio, para mí es un gran testimonio de vida. El tema de la comunicación, ¿qué hace falta en la Iglesia? Pues sí, hará falta repensarlo, pero al final cada uno tiene sus dones también. Y hay que tener en cuenta que el testimonio que veo al final no es tanto la comunicación, que hace falta, por supuesto, y que es necesaria, que es lo que hemos dicho, pero al final una vida entregada. O sea, el testimonio es la vida entregada en la que te sacrificas, en la que das tu tiempo, en la que no preguntas, pues yo tengo este horario o este otro, sino que estás disponible para la gente que te necesite. Eso al final a la gente es lo que le marca, porque eso es lo que es Jesucristo y el mensaje que nos dio Él, de disponibilidad plena ante todos. Y ese al final es un testimonio que habla más alto que las palabras. Es verdad que hace falta el lenguaje que hemos hablado, de dirigirse al hombre de hoy, y eso poco a poco pues habrá que ir interiorizándolo, asumiéndolo, integrándolo, pero sobre todo hace falta un testimonio de vida en el que la gente, por tus obras, pues den gloria al Padre que está en los cielos, que es lo que dice en el Evangelio. Es decir, por cómo te vean comportarte, por cómo te vean que les quieres. La gente necesita ser querida, la gente necesita ser escuchada. Yo me he dado cuenta, hablando de los jóvenes, también te hablo de la gente mayor. Yo he estado el año pasado en una residencia de ancianos aquí en la calle Almagro, de las Hermanitas de los Pobres. Yo muchas veces que entraba en habitaciones pues, de personas mayores que han estado mucho tiempo y que están solas. Y la familia pues, a lo mejor no les va a ver o no tienen familia. Yo me daba cuenta de que te sentabas ahí y estabas a lo mejor 1 hora y lo único que hacían era hablar ellos. Te contaban su vida, tú simplemente te sonreías, le hacías una caricia, le dabas un abrazo. Y yo he salido de aquí, primero, lleno yo y ellos llenos porque han sido escuchados. La gente necesita ser escuchada. Muchas veces lo que hace falta es eso, nosotros en la Iglesia, que lo hacemos muy bien, es que al final no es una cosa de tirarnos piedras contra el propio tejado, pero también hay que mirarnos y en el sentido de autocrítica decir, vamos a mejorar en escuchar más a la gente, en estar más cerca de ellos. Y al final ese es un testimonio que a la gente le conducirá a Dios inevitablemente y que le conduce. Yo lo he visto en la gente mayor, porque al final pensamos, bueno, las parroquias son los jóvenes. Bueno, hay jóvenes, pero hay matrimonios que lo pasan mal o matrimonios que tienen una vida estupenda, que son un testimonio de vida, de educación cristiana de los hijos, que no están en terrenos fáciles, o los mismos mayores, la gente mayor que a veces está desilusionada con su vida y da un testimonio en su enfermedad maravilloso. O sea, la vida de la Iglesia es que es muy rica. O sea, que tenemos que tener en cuenta que la vida de la Iglesia es súper rica y que tenemos que a partir de ahí dar un testimonio al mundo del mensaje. O sea, que como tú bien dices, el testimonio es muy importante, ¿no? Porque, sí, claro, obviamente de nada sirve que haya vocaciones si esas vocaciones no se dan a conocer como la tuya hoy en Mater Mundi, ¿no? Es necesario que la gente escuche el testimonio también para levantar vocaciones, levantar
soledades, levantar motivaciones, ¿no? Si te das cuenta, al final las vocaciones no surgen como, digamos, por generación espontánea, ¿no? Sino que pues hay un sacerdote que ha estado al lado, hay una persona... O sea, Dios se sirve de instrumentos humanos también para acercarse a la gente. Ese es el papel de los cristianos al final. Es decir, a nadie se le aparece el arcángel San Gabriel. Entonces, es muy importante también ese testimonio. El testimonio habla más alto que las palabras. Muchas veces... cosas que hemos hecho mal a lo mejor en la iglesia es el sentido de predicar y no dar trigo. Al final decir muchas cosas o enseñar muchas cosas y luego con nuestra vida pues que eso no se refleje. La gente al final primero lo que mira es el testimonio de vida y al final, y es lo que decía del Señor, comenzó a hacer y luego a enseñar. Al Señor lo escuchaban en el Evangelio, lo escuchaban las gentes porque veían un testimonio de vida, porque les atraía su vida pobre, su vida en la que no juzgaba ni a los pecadores, sino que les cogía con la mano. En ese sentido, un testimonio de misericordia, un testimonio de amor a todos, de comprensión. Hay que comprender a todos, hay que perdonar a todos, hay que ir de la mano de todos, no distinguir de un lado o de otro al final, no hacer divisiones en la sociedad. El Señor no dividió en la sociedad a nadie. Y a partir de ahí es como podemos nosotros predicar el mensaje. Pero siempre primero con eso, con el testimonio de vida, que es a lo que la gente le atrae, lo que le lleva y lo que le conduce a Dios.